Bueno, acá estamos haciendo el mapeo VW, ¿sí? Preparando el modelo para ser texturizado en Photoshop, por ejemplo. Les quiero aclarar, no se pueden llevar el modelo, en realidad en las últimas versiones de Photoshop ya pueden hacerlo, trabajar el modelo 3D dentro de Photoshop, pero la idea acá es llevarse la textura, el modelo queda acá, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir mirando. Acomodamos este rompecabezas de esta manera. No está aprovechado el espacio al 100%, ya lo sé, pero no quiero perder el tiempo con esto más de lo que debido, ¿sí? Recuerden que acá hay 4 lados, así que no estaría mal que tenga ese ancho. Esta es la parte de abajo de la mesa. Vamos a darle, voy a hacerlo un poco más largo. Vamos a agrandar esto. Fíjense, proporcionalmente las patas tienen... no está mal, no está mal. Bueno, ¿qué deben tener cuidado? Que no suceda esto. Superposiciones. En algunos programas eso le puede provocar errores. Y aparte, la textura que ustedes pinten acá en Photoshop, si supongamos que pintan este lado de verde y este lado de rojo, se van a estar compartiendo, ¿sí? Acá va a haber verde o rojo, depende, ¿sí? Bien, este por ejemplo puede ir este. Recuerden, select element para seleccionar. Fíjense que en espacio, así que ustedes le dedicarán el tiempo necesario a sus modelos para aprovechar de mejor manera la textura. Recuerden, más grande, más definición de la textura, menos pixelado. También depende mucho del tamaño de la textura. Y más pequeño les recomiendo para partes. También acá va a haber una compresión de textura. Fíjense, estos son rectángulos. Lo ideal es tratar de mantener cuadrados, o sea, los polígonos lo más uniformes posible, para que la textura no se estire. Bien, y tenemos esto, ¿sí? ¿Cómo lo exportamos a Photoshop? ¿O cómo lo podemos utilizar en Photoshop? Acá hay una opción de... déjenme que lo encuentre... Render VW Template. Esto en versiones anteriores de 3D Studio, creo el 3D Studio 7 no tenía esto, o yo nunca lo pude encontrar, así que lo que hacía era sacar una captura de pantalla, pero no era exacto. Lo ideal es que sea este tamaño y salga de acá, así que les recomiendo que que se actualicen en su 3D Studio. Render VW tiene el tamaño de la textura 1024 x 1024 render, y verán que me sale esta especie de... ¿sí? De un rompecabezas. Bien, le damos Save Image, ¿sí? Guardar imagen. Vamos a poner www mesa.jpg. Al poner .jpg ya toma que es el formato JPG, por ejemplo, y dan OK. No entraré en esto, ustedes se irán a Photoshop, lo pondrán como una capa, ¿sí? De baja opacidad, arriba, abajo o en multiplicar, y pintarán por debajo o por arriba o lo que sea, ¿sí? Y tomarán esto como una referencia, como guía, ¿sí? Luego desaparecerán, ocultarán esta capa y exportan la textura. Ahora lo que les quiero mostrar es, recuerden que le habíamos aplicado una textura de cuadraditos, ¿sí? Vamos a W, vamos de nuevo y vamos a aplicar esa misma textura, y verán que dentro de todo, ya esto es lo que yo por eso es que normalmente se hace prueba de textura. No importa que acá no coincida, vamos a ver, no importa que no coincida porque están ubicados en distintos lugares, la textura tiene una continuidad, ¿sí? De que este borde no está ubicado de tal manera que este cuadrado continúe. A ver, vamos a... no hay continuidad acá, por eso es que se corta, ¿sí? No hay, pero no están ubicados en el mismo lugar como para que haya esa continuidad. Lo que se usa este tipo de texturas de cuadros es para ver, fíjense el tamaño de los cuadrados acá arriba, y fíjense el tamaño del cuadrado en el borde, quiere decir que en este lugar
la textura tiene menos definición. Y miremos abajo, fíjense el tamaño de los cuadrados, fíjense cómo la textura se estira, ¿sí? Ustedes no es que en el Photoshop van a tener que pensar en textura estirada o comprimida o lo que sea. No, ustedes pintan en Photoshop, pintarán, agregarán los detalles y deberán, bueno, de ir chequeando desde Photoshop a medida que van guardando. Acá se puede actualizar si es que usan el archivo PSD en este lugar. Ya veremos eso más adelante, ¿sí? Y nada, la textura se irá adaptando. Pero esto es para probar. Fíjense que antes no teníamos textura acá y ahora sí la tenemos. Vamos a aumentar la cantidad de repeticiones a 20 por 20. Fíjense el tamaño de los cuadrados, vamos a ver. Yo dije que esto no les iba a mostrar, pero vamos a hacer una prueba rápida. Espero que me cargue rápido el Photoshop. Pondría pausa acá, pero no puedo con el programa de grabación, así que denme un segundo mientras termino mi café frío. Perdón, se toma su tiempo el Photoshop en abrirse mientras estoy grabando y todo. Bien, vamos entonces. La textura sé que fue a parar en algún lugar acá. Vamos a tirarlo. Acabo de tirar directamente Photoshop, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es dejarla como una capa arriba y bajar la opacidad a muy bajo. Quiero tener solamente una guía. Voy a crear una capa de color por debajo, color negro, en realidad color X. Crearé una capa y ahora lo que vamos a hacer es, de manera muy horrible, seleccionar un color, por ejemplo naranja, la opacidad 10%, nunca que voy a poder pintar nada, ¿sí? ¿Sí? Con esto hecho así horriblemente, vamos a archivo, guardar como wmesa, guardar .pcd. Ok, me voy al 3D Studio. Esto voy a cerrar para ahora, no necesito. Y en algunas de las bolitas de materiales me voy a mapas, diffuse color, y yo voy a arrastrar mi archivo Photoshop directamente ahí. Y ahora lo voy a aplicar. Verán que no veo la textura, veo algo gris. Tiene acá un botoncito que dice Show Standard Map in Viewport. Y verán dónde está lo que pinté. Ahí está. Incluso pueden ver las líneas blancas. Ahí está lo que pinté. Fíjense que si me voy a Photoshop y voy a poner un color claro para que ustedes puedan diferenciarlo, es más un color así. Voy a ir a archivo, guardar. Vuelvo al 3D Studio. Y a ver, debería tener color azul acá, debería actualizarse la textura. Ahí está. Fíjense. Ahora voy a hacer otra prueba. Vamos otra vez al Photoshop. Voy a pintar una mancha de color rojo acá arriba. Acá. Vamos a ver una letra. Archivo, guardar. Vamos de nuevo. Bien, ahí tenemos, y verán lo que les decía, ¿sí?
Entonces ustedes pueden buscarse de internet, donde quieran, una textura de madera, hacer ornamentos acá, por ejemplo. Y por ejemplo voy a escribir A y B. Acá, esta es la parte de abajo. Horrible, ¿sabes? Control S para guardar en Photoshop. Vamos acá. Quiero que me actualice. Y fíjense cómo se deformó. Incluso está reflejado, no sé si se dan cuenta. Entonces irán al WMap, Edit. Seleccionaré todo este elemento y le voy a dar una rotación. Y fíjense que la textura ahora sí puede ser que esté legible o no. Vamos a dar control Z. ¿Sí? Si hacen eso o hacen modificaciones en el WMap, van a tener que otra vez exportar esta plantilla al Photoshop y volver a trabajar ahí. Pero fíjense, lo que les quería mostrar más que nada de las proporciones de mi letra A y B acá, y las proporciones de mi letra acá. Eso deberán tener cuidado, ¿sí?, cuando trabajen, porque esa deformación solamente la podrán ir reparando como diríamos en Argentina, a ojo, ¿sí?, a ojo, porque estos polígonos están estirando la textura. Por eso les decía, tratar de mantener cuadrados proporcionalmente, cosa de que no se produzca esa deformación. Fíjense que estas letras, estas de arriba, dentro de todo, se mantuvieron bastante proporcionadas. Y bueno, ahí ven, por ejemplo, de que no, se siguen estirando muchísimo las letras. Así que es un trabajo bastante tedioso, ¿sí? La otra opción, y al tener y esto es lo bueno, al tener el WMap aplicado, ustedes en este punto le dan colapsar, collapse to, yes, y toda esa información ya está, quedó guardada. Ahora este mapa, por ejemplo, este modelo, perdón, yo puedo agarrar y exportarlo como OBJ o archivo .3ds, guardarlo, y lo que hará, y lo puedo abrir en Photoshop CS5, por ejemplo, y pintar directamente sobre el modelo. Si no tuviera si no hubiese aplicado ese modificador y hacer el trabajo ese de rompecabezas, sería imposible poder pintarlo en Photoshop. No sé, porque lo que usted pintaba en Photoshop se iba a trasladar a las patas. Ya vieron el desastre que era hoy cuando pusimos la textura de cuadritos, ¿sí? Bien, ese es un método que más o menos para los que ya están un poco más adelantados, se quieren arriesgar y quieren poder hacer texturas en Photoshop, este método les va a servir. No es el más perfecto, hay muchos métodos y les digo que yo todavía sigo puliendo estas técnicas. Normalmente yo uso el pelt mapping, pero yo realmente no pinto en Photoshop, no hago las texturas en Photoshop. Yo trabajo normalmente con ZBrush y pinto en ZBrush. Es un programa que tal vez haga tutoriales sobre eso más adelante. Así que no, el antivirus. Así que bueno, eso es. Espero que les sirva, espero que puedan avanzar un poco con esto. En el siguiente video lo más probable es que hable un poco sobre los materiales, los distintos materiales que hay, cosa que puedan ir probando, y tal vez cómo hacer esto, render to textura, o sea, hacer un render a textura, que es distinto a hacer un render de este tipo. Ese es un render común. Cuando haces un render a textura, la textura sale de esta manera, capturando luces, sombras, todo perfecto, es muy útil. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Veremos qué vemos. ¿Sí? Nos vemos, chao.